Restaurando vidas. Restaurando vidas. Con el pastor Dionel Plasencia. Quiero empezar contando esto. No sé si a usted posiblemente le ocurrió igual que a mí, pero cuando por primera vez llegué a la iglesia y supe que Dios tenía un propósito con mi vida, aún sabiendo eso, como que no encajaba dentro del cristianismo, porque yo veía que todo el mundo tenía como un testimonio. Algunos se paraban y testificaban y decían: estaba en la cárcel y allá maté 3. Otros decían, llegaba uno llamado Alejandro y dice: yo atraqué un banco y maté tantos policías. Algunos decían: Dios me sanó de VIH. Uno decía: yo estuve muerto, pero de allí el Señor me levantó. Y yo escuchaba todos estos testimonios terribles y yo no tenía testimonio. Pensé que no tenía ningún tipo de testimonio que contar, porque era de todo tipo, toda clase de matones que se presentaban allí, o ex matones. Algunos decían: yo manejaba 5 puntos de drogas, yo pertenecía a la pandilla. Entonces se me hacía un poco difícil, porque estos testimonios como que impactaban a la gente y todo el mundo quería escucharlo. Cuando llegaban estas clases de predicadores, la gente decía: viene el que mató 10, viene el que atracó el banco. Y yo decía: yo no tengo nada que decir, yo no tengo un testimonio, porque nunca estuve ni en el alcohol, ni estuve en las drogas, yo no estuve en nada de eso. Así que se me hacía un poco difícil. Y más adelante veía cómo ocurrían milagros, cómo gente a veces orando, tanto personalmente como en la televisión. Veía aquellos predicadores que le decían: si usted tiene, hermano, un pie más corto, pase, que el Señor se lo va a poner del mismo largo del otro. Y yo veía cómo ponían los pies, así tenían los pies. Y de repente los pies estaban así. Dice: hermano, se ha pasado un poquito, ahora está más largo el que lloré. Entonces yo veía todos estos tipos de milagros. Vi en ocasiones gente que decía: hermanos, prepárense y abre su mano, que aquí va a caer oro, y va a caer un polvillo de oro. Y todo esto me impresionaba. Decía: el que tenga una carie en la muela, hermano, prepárese, que el Señor le va a crear una muela de oro ahora. Y decían aquellos que son calvos, que se preparen, que ahora le va a crecer cabello. Algunos decían: hermanos, aquellas hermanas que han comido bastante y que están gordas, que se agarren la falda ahora, porque el Señor me acaba de revelar que van a bajar 10 libras. Y algunos bajaban 20, 30, según los testimonios que daban. Entonces, algunos hablaban lenguas extrañas, y yo, que apenas podía decir gloria a Dios, que temblaba, me encontraba como el más insignificante de todos, y trataba como de parecerme a alguien, o quizás de tratar de buscar mi parte, mi llamado, lo que Dios me había llamado. Y decía: pero si oro y ese pie no crece, y si los calvos se quedan sin cabellos, y si el que es gordo se queda gordo. O sea, era un poco complicado para mí buscar la identidad, que sabía que tenía una identidad en Dios, lo que pasa es que no la había encontrado. Y escuchaba a aquella gente que soplaban a la gente y caían. No sé si por el mal aliento, por el poder de Dios, pero caían.
porque a algunos le tiraban casi saliva en la cara. Entonces, usted diría, pero ¿qué está tratando de decir? Bueno, lo que trato de decir es que a cierto punto de mi vida me encontré tan frustrado por no encontrar mi llamado, mi identidad. No sabía si gritar, esto hacía que la presencia de Dios descendiera más fuerte. Mira que venimos de una cultura que donde no hay gritos, allí Dios no está. Donde la gente no cae. Yo veía gente que caían, eran la misma gente siempre, endemoniados. Nunca eran libres. La misma persona caían al piso siempre, en todas las prédicas o en todos los servicios. Hasta llegué a un punto que empecé a entrevistar gente. Y cuando no burlándome, sino yo trataba de saber qué se sentía. Porque fue diferente cuando el Espíritu Santo me tumbaba varias veces a que cuando un hombre trataba de empujarme para que yo cayera. Nunca ningún hombre pudo tumbarme, porque siempre echábamos una pelea desde el púlpito hasta la puerta. Quedaba de cocotado porque toda la fuerza iba aquí al cuello. Fue diferente cuando el Espíritu Santo vino en una ocasión sobre mí y caí al piso sin nadie orar. Cuando sentí la presencia, el poder de Dios, fue algo tan fuerte, tan poderoso. Así que un día empecé a entrevistar gente y le dije, ¿qué tú sientes cuando cae al piso? Me dice uno, no siento nada, pero me da vergüenza pararme. Y a otro le dije, pero te caíste porque sentiste un poder grande. Dice, no, lo que pasa es que me daba vergüenza porque el predicador me empujó mucho. Y tenía que caer para no ser que él quede en vergüenza. Y peor yo, porque iban a decir que yo no estaba sintiendo nada, que estaba en la carne y tenía que caer. O sea, venimos de una cultura que usted caía o lo caían o lo tumbaban. Y yo digo, detrás de todo eso está Dios, sí. Aunque se ha abusado, porque a veces se creía que tumbándolas, empujando a la gente o poniéndole la mano en el estómago, cae porque cae. Pero de que usted cae cuando la presencia de Dios, eso es cierto. Porque no podemos resistir al poder de Dios. Cuando el poder de Dios viene sobre nuestras vidas. Muchos dentro de su imitación, queriendo copiar a alguien, trataron de tumbar gente o tratan de tumbar gente. Y no creo que ahí está Dios cuando uno pone el esfuerzo humano. Sin embargo, aquí hemos visto en servicios anteriores donde yo he querido poner la mano y antes de yo ponerla, el Espíritu Santo ya lo toca y la persona cae. Porque a veces no es con la fuerza humana ni que el hombre tenga el poder, sino que cuando Dios quiere manifestarse en tu vida, cuando Dios interviene, es diferente a que cuando el hombre lo hace. Así que yo llegué a un punto de mi vida, yo dije, ni tengo testimonio, un testimonio que llame la atención, ni tengo el superpoder para tumbar a nadie. Y yo dije, estoy en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado, porque yo quería también o sentir o hacer que otros sintieran lo que yo veía. Pero el Señor se reveló de una forma especial a mi vida. No digo que el trato con cada persona tiene que ser igual, sino especial y diferente. Y creo que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es ser auténtico. Ser usted, encajar donde Dios lo llama y de la forma que Dios lo llama y hacer lo que Dios le llama a hacer. Porque cuando caemos en hacer o parecernos a alguien, nos convertimos en un flagio que no es nada bonito, porque siempre nos parecemos a alguien, pero en el fondo no somos nosotros. Y no hay nadie que sea tan infeliz en la vida que alguien que se pase
toda su vida imitando a alguien, tratando de ser alguien. Y si a alguien yo creo que debemos de imitar y parecernos a alguien, es aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, aquel que nos compró a precio de sangre. Y alguien dice, entonces no debemos de imitar al hombre. Sí, en las cosas buenas de que tenga una persona, un siervo, una sierva, un pastor, un líder. Pero de ahí tenemos que parecernos más a Cristo que a los hombres. Llegué al punto de mi vida que yo dije, yo voy a renunciar, porque esto no es lo mío. Ni siquiera tengo voz de predicador. Hasta tal punto de querer parecernos a los demás, que decimos, mi voz no se parece, mi cabello no se parece, no tengo el cuerpo de ella, no tengo los brazos de ese hombre. Y queremos siempre buscar en quién parecernos, a quién parecernos, dónde encajar. Yo dije, yo voy a renunciar de esto porque esto no es lo mío. Fue ahí cuando Dios, dentro de su misericordia, empezó a revelarse de diferente manera a mi vida, pero no igual a como lo hacía con otros hombres, que quizás ellos estaban bien y el que estaba mal era yo, porque yo trataba de parecerme a ellos, pero quizá ese era su llamado. Sin embargo, no era el mío, porque no podía. Las cosas no pueden forzarse, no puede fingir la voz de nadie. Y ahí nosotros, me acuerdo que había un grupo de jóvenes y cada uno se parecía a un predicador, tomaban como modelo y como ejemplo. Y la voz, los pasos, el corre-corre, las lenguas eran copiadas. Si usted se da cuenta, el tipo de lengua que la mayoría hablan la lengua boricua. La lengua boricua es la lengua más usada entre los cristianos en todo el mundo, porque de ahí viene una raíz pentecostal muy fuerte, una doctrina muy fuerte. Pero se escucha, la mayoría, no digo todas, pero la mayoría vienen de la lengua de Gigi Ávila, una lengua muy famosa en todo el mundo. No podría ni siquiera tratar de imitarla ni mencionarla, porque si vaya el Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el punto? Que si el Señor repartió diferentes géneros de lenguas, ¿por qué tenemos que hablar todos la misma lengua, la lengua de Gigi Ávila? Puede ser que él esté dentro de lo correcto, o estuviera dentro de lo correcto, pero ¿qué hay de lo que copiamos? De lo que queremos ser igual que Gigi Ávila, que fue un hombre de Dios y que tenía su llamado indiscutiblemente. Pero no puedo pretender ser igual que él, porque él era él y tenía su llamado. Entonces, en la vida del cristianismo, si usted se da cuenta, la mayoría de iglesias, de cristianos, de pastores, tienen el mismo modelo, porque no tratamos de buscar la revelación de lo que Dios quiere específicamente para ti, porque el Señor a uno llama para una cosa y a otros la llama para otra cosa muy diferente. Entonces uno se frustra en la vida cuando uno quiere ser el predicador que no es, o el cantante. Yo escuchaba gente que hasta para adorar a Dios era una copia de otros. No podían decir naturalmente gloria a Dios o aleluya, decían gloria a Dios, alabado sea el Señor en esta hora, porque ellos fingían la adoración de otra gente. Parece que les gustaba el estilo, y quizás el original estaba bien, pero los que eran copias estaban mal. Entonces, si en la forma de orar, si en la forma de adorar a Dios, si en la forma de hablar otras lenguas, de predicar el evangelio, de hacer las cosas, siempre queremos hacerlo a la manera de otros y no a la manera de Dios, yo creo que hasta cierto punto uno se cansa. Puede orar la misma oración de fulano, pero quizá esa persona
no está mal, quizá el copión es el que está mal. Quizá hay gente que oran y cuando están orando siempre ven demonios y están mandando al infierno al diablo. El diablo te va al infierno sin retorno. Mira qué poder, que ni Jesucristo lo hizo. Diablo, Satanás te va al infierno y no regrese. Pero Satanás sigue ahí, con tanto poder y tanta autoridad que ni un ángel se atrevió nunca a decir eso. Dice que el Señor te reprenda. Y el mismo Jesucristo le pidieron un favor los demonios: no nos mande. Dice: no, pues está bien, vayan a los cerdos. Por eso tenga cuidado comiendo cerdo. Entonces, si usted no es usted, usted no es usted. Usted siempre será otra persona, la que Dios no llamó. Por eso es que cada ser humano tiene un ADN tan diferente, único en el mundo, especial, porque nadie se parece a nadie. Podemos hacer lo mismo, sin embargo el estilo, la forma será diferente. Puede ser que usted sirva a Dios de una forma o adore a Dios, y cada quien tendrá su relación y su intimidad. Yo dije: yo voy a renunciar a esto porque no encajo. Si me voy a las lenguas, apenas puedo dirigirme a alguien temblando, lleno de miedo, de temores. Si quiero hacer milagros, ni yo mismo puedo orar con el dolor tan grande que siento en los riñones. No puedo ni yo mismo echarme fuera el demonio, así que no va a ser difícil para mí echárselo fuera a otros. Entonces, cuando la vida no tiene sentido, cuando las cosas que hacemos no tienen sentido, hay que seguir buscando la voluntad de Dios. Y hay que seguir pidiéndole a Dios la dirección. Cada uno tiene que tratar de investigar su estilo de hacer las cosas dentro de la voluntad de Dios. Porque Dios es tan perfecto. Mire esto, presta atención aquí. Dios es tan perfecto que ni aún los milagros que Jesús hizo se parecían al otro. Cada milagro pudo sanar 100 ciegos, y lo hacía de una forma tan auténtica y tan original que ni siquiera él mismo, que podía, no tenía que ser imitado de nadie, porque Jesús era Jesús, era hombre en la tierra, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Pero él podía decir: los ciegos los sano todos así, que recobren la vista, o que se unten lodo, o recíbala como sea, o poner las manos sobre ellos. Pero a todos los sanó de una forma tan diferente, porque hay un dicho por ahí que dice que solamente imitador es el diablo. Que Dios es tan original que Dios confunde al infierno. Que cuando Dios hace un milagro, el diablo quiere tratar de venir a hacer ese mismo. Entonces para Dios vuelve y hace otro diferente y lo tiene confundido. Cuando el diablo cree que Dios trabaja de una forma, Dios trabaja de millones de formas. Dios no tiene límite. Su conocimiento, su esencia, sus palabras, sus milagros, aún al hablar en lenguas, puede ser algo tan infinito y tan grande que nosotros no pasa ni siquiera por nuestra mente, por nuestra capacidad. Entonces yo dije: yo me voy de aquí porque no encajo. Yo voy a renunciar porque esto no es lo mío. Repito, Dios empezó a glorificarse de diferentes formas en mi vida y a ver la gloria de Dios, a Dios hablarme a mí personalmente. Porque mientras aparecían hombres que me decían: pronto estará en Estados Unidos, cuando yo iba a buscar la visa me la negaban. Dice: ve ahora. Me decían así como: ve. Así me gritaban a los oídos. O iba o quedaba sordo, una de las dos. Entonces ahí me negaron la visa 5 veces, porque yo siempre creí la palabra. Yo dije: aunque no sea Dios, yo voy, por si la pego. Siempre hay que intentarlo y decir: yo lo voy a hacer
porque quizá es Dios. Así que me aparecía con gente que me decían cosas como que no encajaban. Porque si algo tenemos los cristianos es que hay muchos profetas. Y que todos queremos ser profetas. Todos queremos traer una palabra. Usted lo escucha, la gente dice, yo siento mi corazón. No dice no siento, dice el Espíritu Santo. Oye, para que sea más creíble. Porque si yo te digo yo siento en mi espíritu, o yo siento decirte eso, quizás tenga ciertas dudas. Pero cuando yo te digo, así dice Jehová Dios de los ejércitos, como que la tiembla, como que le da un giro diferente. Y es el nombre que todos los cristianos, o la mayoría, es el estilo de que sea un evangelista, pero es profeta. Si es pastor, es profeta. Si es ujier, es profeta. Si es encargado del ministerio de la oración o del tesoro, es profeta. Todos cargan una palabra profética. Si usted se ha dado cuenta, y el apóstol dice, no todos son profetas, ojalá que todos fueran profetas, pero no todos pueden ser profetas. Eso es como que todo el mundo sea pastor, o todo el mundo sea maestro, o todo el mundo sea un músico. Yo creo que cada uno fue diseñado para algo especial y algo divino. Con esto no te digo que tú no eres profeta, porque si lo eres, lo eres. Si Dios te llama, nadie puede refutar eso. Pero lo que digo es que no todos pueden tener los mismos dones, ni los mismos ministerios. No todos pueden tener el mismo llamado. Sería un desorden. Y por eso es que Dios llama a unos para que sirvan, quizá como mujeres, a otros para que cuiden los niños, a otros para que oren. Pero nunca trate de ser igual que el otro, sino alguien que pueda descubrir el propósito de Dios en su vida, para lo que fuiste llamado. Porque de la única forma que va a tener éxito en Dios es cuando tú descubres para qué específicamente Dios te llamó. Porque hasta que no lo descubra, no va a ser exitoso en esa área. Tú vas a querer copiar a alguien, pero no va a ser auténtico. No hay algo tan hermoso cuando alguien fluye en algo que le sale naturalmente. Por ejemplo, a mí hablar de la suegra me sale natural. Yo ni lo planifico, pero me sale solo. Y las suegras son buenas. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Aparecieron algunos que tienen la suegra cerca, no pueden decir lo contrario. Entonces, si nos parecemos a los demás, dejamos de parecernos a Cristo. Dejamos de buscar nuestro propio yo. Y no vamos a crecer, no vamos a ser exitosos así. Si Dios te llamó en una carrera para que tú la termines, para que te gradúe en esa carrera, para que llegue a la meta, para que pueda alcanzar tu propósito de vida. Si te das cuenta, los profetas todos fueron diferentes en la Biblia. Ningún profeta se pareció a otro. De hecho, los apóstoles, 12 de lo primero, que después había más. Inclusive cuando Judas se ahorcó, tomaron otro por Judas y hubieron más apóstoles. Entonces, todos eran diferentes. Ningún apóstol se parecía a otro. Ni Pedro se parecía a Juan, ni Juan se parecía a Judas, ni Tomás se parecía. Cada uno tenía un defecto diferente, un llamado diferente, llamado a hacer cosas diferentes dentro del reino de Dios, que hay abundancia, hay una vacante para cada uno. Usted no se siente todavía dentro de sus aguas, y usted se siente como que no encaja, frustrado como yo. Y a veces queremos renunciar hasta el evangelio porque no le encontramos sentido. Imagínate cuando yo lo force a todos ustedes que sean predicadores como yo. Ustedes van a entrar en un punto de frustración. Yo cometí el error al principio del ministerio. Yo quería que todo el mundo predicara. Inclusive hasta los cursos de locución vienen de ahí, que no está mal aprender a comunicarnos aunque no seamos predicadores, para aprender a transmitir. Pero el punto original de todo esto era que yo quería que todo el mundo predicara. Y cuando usted no ve que la gente predica, usted dice, ese no tiene llamado.
¿Quién te dijo? Hemos estado equivocados, erróneamente, pensando de esa forma. A uno Dios llamó para que estén a las 3 de la mañana de rodillas, y ese es su ministerio. No van a pasar de ahí. A otros para que hagan ayunos, a otros para que siembren el reino de Dios, a otros para que canten, a otros para que prediquen, a otros para que sirvan la cámara. Ese es su llamado. Yo no puedo yo podría manejar la cámara por un ratito, pero ese no es mi llamado. El que lo hace puede durar 3 horas, 4 horas, ahí sin quejarse, le encanta, disfruta lo que hace. El que ora puede orar hasta 4 y 5 horas y no puede criticar al que apenas puede llegar a los 15 minutos, a los 10 y decir: hermano, usted está en la carne porque usted no ora. No, es que hay un llamado. Todos hemos sido llamados a orar, pero hay otros que fueron llamados a interceder, que son llamados específicos, que Dios le da esa capacidad, que la palabra les fluye cuando están orando. Pueden ver cosas en el espíritu, pueden visualizar, y cuando están orando pueden orar por eso. No es para aumentar ningún llamado. Quiero que usted preste atención a esto. Ningún llamado es para engordar el ego. Los llamados de Dios son para la edificación del pueblo. Si yo predicando lo que hago, que usted sale más muerto aquí como ya entró, entonces ese no es mi llamado. Porque los llamados son para edificar, son para levantar, para corregir, para disciplinar. Los llamados de Dios son para hacer de edificación y para darle gloria a Dios por medio de aquella cosa que tú haces. Entonces Dios tiene un llamado para ti, específico y muy diferente. Si todavía no lo ha identificado, dile: Señor, yo quiero tener una voz auténtica, que cuando yo ore por los enfermos sea diferente. Dame esa autenticidad. Déjame encajar en el lugar correcto donde tú me llamaste. Puede ser que el llamado suyo sea para trabajar con niños, y hasta que no descubra eso y se prepare en esa área, usted puede hacer todo lo que haga y nada le llena. Si usted fue llamado para predicador o para adorador, usted tiene la capacidad para hacer otras cosas, pero de la única forma que usted conquista ese gozo y que anda en ese gozo es haciendo eso. Pero si lo que está haciendo te amarga más, suéltalo. Si tú sientes que trabajar con la gente es difícil, si tú sientes que la gente te saca de quicio, suelta eso. Entonces no trabajes con gente, trabaja con vacas. A otra cosa mejor. Sí, porque si trabajando con la gente tú sientes que siempre sale en conflicto, siempre termina peleando, siempre termina molesto, o tú sientes que a alguien tú siempre lo ofendes. No es que no se van a ofender, pero siempre lo ofende. Entonces tú no eres compatible. Ese no es tu llamado. Pero no significa que no sea un siervo de Dios o que sea una sierva de Dios, sino que eso no es lo tuyo. Quizás lo tuyo sea trabajar con las luces, poner las letras, organizar las sillas. Hay múltiples llamados y que son importantes dentro del reino de Dios. Todo es importante. La iglesia por muchos años creo que ha menospreciado los llamados, los ministerios, y para ello apóstoles. Todo el mundo quiere ser apóstoles. Ahora también hay apóstolas. Hay apóstolas. Dice: mucho cuidado, pastor, que yo soy apóstola. Profeta. Todo el mundo quiere ser profeta. Todo el mundo quiere ser evangelista, pastor y maestro. Bueno, los maestros, nadie quiere ser maestro. Como que hay 4, ese ministerio lo han echado a un lado. Un ministerio tan importante de enseñar la palabra de Dios y de instruir, lo tienen a un lado también. O es apóstola o profeta. Una de esas dos. No más de ahí. Entonces, dentro del reino de Dios, las demás cosas son importantes. ¿Quién te dijo que hasta aprender la calefacción no es importante? Y algunos dicen: eso no es mi llamado. Bueno, quizás lo sea, porque si no te sientes cómodo, pregúntale a alguien que es el que organiza las sillas, que limpia la iglesia. Tú le puedes ver cómo fluye en esa área, cómo se siente tan bien sirviendo a la gente, dándole la bienvenida a la gente.
Si tú sientes que tú como mujer no le quieres dar la mano a la gente porque se te pegan la bacteria, eso no es tu llamado. Si tú sientes que no te gusta, que si la gente a veces necesita un abrazo y tú no quieres tener contacto directo con la gente, ese no es tu llamado. O sea, es bueno identificar cuál es tu llamado. No está obligado a servir en una área que el hombre te puso, que el pastor te asignó. Si tú sientes que no es lo tuyo, porque va a prosperar cuando tú estás haciendo lo tuyo, lo que Dios te asignó, lo que naciste. Cada persona fue diseñado para hacer algo. Si usted fue llamado para ser veterinario, ¿qué hace operando gente? Lo va a matar. Y por eso hay mucha matanza dentro del pueblo de Dios. Matamos a muchos porque Dios nos llamó como veterinario y estamos operando gente, sacando ojos. Entonces, a veces no vemos el crecimiento en la iglesia. Y no sé si es culpa del pastor o de nosotros como hijos, que no somos tan honestos y decirle: pastor, yo traté de hacerlo, pero siento como que no fluyo mucho, no puedo hacer otra cosa. Tal vez usted puede intentarlo. En cualquier área usted puede intentar. Si no funciona, no funciona. Yo fui predicador gritón que quedaba ronco, ya estuviera ronco ahora. Y eso no me funcionó. Entonces vamos a intentar hacer otras cosas. Vamos a intentar ser más auténticos. Yo veía a esos predicadores que gritaban. Y decía: wow, cuánto poder y cuánta autoridad. Y lo que la gente quedaba sorda. O salían los demonios o la gente quedaba sorda. Yo creo que ya los demonios se rendían al final y decían: con tantos gritos no aguanto. Pero ya cuando lo se recuperaba, decía: ya los demonios están activos otra vez. Porque el poder de Dios no se trata ni de los gritos, ni de la fuerza, con tanta fuerza usted empuje a la gente o le ponga la mano en el estómago. Porque de que lo tumba, de que te meten un puño en el estómago y tú con hambre tienes que caer porque cae. Nosotros creemos que el poder de Dios está ahí. Eso no es el poder de Dios. Yo creo que ha sido un invento de muchos. Porque si el reino de Dios no se trata de fuerza, esto es sin espada, sin ejército. Donde está Dios hay una libertad y hay una presencia que muchas veces los demonios tiemblan sin tú tener que reprenderlos. Los demonios salen sin tú tener que decirle que se vayan. Porque es que son como el agua y el aceite, no pueden estar juntos. Donde está Dios no pueden haber demonios. Pueden venir a querer penetrar, pero ya hay un cerco que la presencia de Dios hace alrededor de una casa, de una iglesia, de una persona. Entonces, creemos que si las cosas nos van mal, fue porque salimos sin orar. Fue porque no oraste antes de salir, por eso tuviste el accidente. Imagínate la gente que ora reprendiendo accidentes y tienen accidentes. Como que Dios es un Dios malo que está esperando que el primera falla te echa de la casa. Dice: si ustedes no hacen eso con sus hijos, que sus hijos cometen errores y todavía les sigo alimentando la panza, si todavía los sigue amando, todavía sigue siendo padre, aunque tus hijos te falten el respeto en la cara, tú sigues siendo padre. Imagínate tu Dios, que fallamos, y aunque el Señor quiere que vivamos una vida consagrada y que busquemos la perfección y que seamos mejores, pero Dios no te echa de la casa a la primera que ve tu falla. El Señor te sigue levantando, el Señor te sigue amando porque es Padre. Dice: si ustedes son padres malos y saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, que por mal que se haya comportado el año entero, te está preparando para final de año darle sus regalos. Ustedes saben dar. Si tú invitas a comer a tus hijos, no le va a dar una serpiente. Mi hijo, ven que aquí lo que hay piedras hoy para comer. Tú le das cosas buenas.
Tú le das lo mejor para tus hijos. ¿Cuántas madres se quedan sin comer para dársela a sus hijos? Imagínate, dice, ¿qué más nuestro Padre Celestial? ¿Qué más Dios? ¿Cuánto te amará el Señor? Si mi mamá me ama siendo como soy, que a veces se me olvida llamarla. No soy uno que honra al 100%, no soy perfecto, no soy un hijo perfecto. Quizá cuántas veces la he decepcionado, cuántas veces quizá le ha faltado el respeto. Y todavía la señora me sigue amando. Todavía me sigue amando. Todavía me llama, aunque a mí se me olvide, ella me llama. Aunque le faltara respeto, ella me sigue amando. Porque es madre. Todos los errores que tú has cometido en tu vida y las veces que has decepcionado a Dios, Dios aún te sigue amando. Porque Él es Padre. Los que no son padres no lo van a entender. Porque lo primero que el que no es padre va a decir: mano dura. Trujillo, mano dura. Tienen que ser mano dura. Porque no tiene misericordia, no conoce cuando eres padre. Te pueden decepcionar y tú sigues siendo padre. Mi hijo, hoy tú no comes porque me faltaste respeto. Y dura 3 días sin comer. O no te voy a llevar a la escuela o no te voy a comprar la ropa porque te comportaste mal. Dios nos ama. Y esto no es una licencia ni una excusa para irse a pecar porque Dios te ama. No se trata de eso. Cuando tú también amas a Dios, tú tratas de agradarlo. Tú tratas de servirle. Tú tratas de hacer lo mejor para Dios. Aunque al final, como el apóstol Pablo lo menciona, al final, queriendo hacer lo bueno, terminamos cometiendo errores. Porque eso es lo que nos hace mantenernos anclados al Señor y tener misericordia por los demás. Imagínate que yo fuera perfecto, que no cometiera ningún error. Ningún error. Sería un pastor duro, fuerte. Yo ni viniera a la iglesia. Porque si soy perfecto, ¿a qué voy a buscar una iglesia? Todos estamos aquí porque lo necesitamos. Porque necesitamos de su misericordia, de su perdón. Porque necesitamos más cambio, más transformación. Porque entendemos que somos un producto que todavía Dios no ha terminado con nosotros. Que necesitamos cambio. Que necesitamos ser blanqueados más. Que necesitamos que el Señor nos siga transformando, cambiando. Yo necesito que el Señor me moldee cada día. A veces hasta creemos que estamos haciendo lo correcto y no estamos haciendo lo correcto. Porque a veces somos sabios en lo que pensamos y en lo que creemos. Pero Dios mira desde otro punto de vista. Entonces, hay una palabra que el apóstol Pablo declara en 2 Corintios 4:1. Vamos a entrar ahora a lo que es el mensaje. Dice: por esto, ya que por la misericordia de Dios, ¿por qué? Por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. No nos desanimamos, porque tenemos este ministerio. No nos podemos desanimar. Pero ¿cuál ministerio? Para el que Dios te escogió. ¿Cuál es el ministerio? Todavía no lo sabe. Ora a Dios. Yo anduve por mucho tiempo en una iglesia y no sabía cuál era mi ministerio, cuál era mi llamado. Y cuando uno no sabe, créeme que no tiene identidad. Ni siquiera puede conquistar. El gozo grande viene cuando tú haces algo que fuiste llamado para ese algo. Hay tantos pastores que son pastores que lo hacen obligado, lo hacen a la fuerza. Y usted le dice: ser pastor es muy difícil, es una carga muy pesada. Mire, cualquier cosa que usted haga le va a costar sacrificio. Cualquier cosa. Hay que luchar con el orgullo. Hay que luchar con aguantar cosas, ser lo suficiente humilde. Cualquier cosa que usted haga, nada es fácil. Yo
Por eso no quería ser pastor, porque lo entrevisté a todos y todos decían que era tan difícil y que es una carga, y vivían aburridos la gran mayoría, que ni se podían sonreír. Algunos pastores ni hablan de la suegra, porque no pueden reírse, no pueden pasar un tiempo contento, alegre, porque la gente cree que la santidad tiene que ver con ser aburrido. Más se ve cara de enfermo que de gozoso hijo de Dios. Que se tragó un limón entero. Entonces, tanta gente que está hoy fuera de su área o que no está haciendo nada porque creen que nada más fueron llamados por Dios para estar ahí e ir a una iglesia. El evangelio es más que ir a la iglesia. El evangelio del Señor es más que estar sentado, sino estar en función, hacer algo. Despierta ese gigante que tiene adentro. Despierta ese llamado que está dentro de ti. Fuiste llamado para estos tiempos. Fuiste llamado para hacer la diferencia. Fuiste llamado para ser un instrumento usado por Dios. Hasta que no anda en ese propósito, hasta que no está haciendo lo que Dios te llamó a hacer, a veces la vida ni sentido tiene. ¿Qué sentido tendría vivir en un mundo donde tú no eres útil? Ser parte de un reino donde tú no tienes ningún tipo de posición. Y si el Señor te llama a su reino, tú tienes una posición, tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio. Aunque otros no hayan creído en ti, Dios cree en ti. En esta casa creemos que tú tienes un llamado, que tú tienes un propósito, que Dios te trajo para ser útil, para hacerte bendición a otros. La vida del cristianismo no se trata de vivir una vida para mí nada más, sino una vida para los demás, para servir a los demás. Lo han dicho la gente y usted lo ha escuchado, que el que no sirve, no sirve. Que tenemos que estar aptos para toda buena obra. No es simplemente el decir yo soy de una iglesia, pero ¿qué tú haces en esa iglesia? ¿Qué tú haces para Dios? ¿Cuántas almas te ha ganado después que está aquí? Porque no basta solamente yo echo fuera demonios. Sí, pero tiene que haber aquí afuera dentro de quienes estaban esos demonios. Porque si echaste fuera demonios, entonces esa gente tiene que estar libre en la iglesia sirviendo a Dios. Liberé a tanto por allá, pero ¿dónde están esa gente? ¿Dónde está el resultado? Porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, si Dios te ha llamado como un libertador, posiblemente las cosas se pongan difíciles. No todo es color de rosa. Hay diferentes temporadas. Hay una temporada de desánimo, que uno quiere rendirse, que uno quiere renunciar. ¿Cuántas veces yo he pensado y he dicho, seguramente el Señor se equivocó conmigo? ¿Por qué no pudo llamar a otro que tiene más cualidades, que hable más lengua que yo, o que haya estudiado más que yo, que tenga más capacidad que yo? Siempre entramos en compararnos con los demás. Y Dios, he escuchado la voz de Dios que me dice: tú eres mi hijo, a ti es que te he llamado. Porque yo llamo de los que están abajo para levantarlo, de lo vil. Yo llamo de aquellos que se dicen que son débiles para hacerlo fuerte, de aquellos que no dicen, aquellos que dicen que no tienen sabiduría, para yo darle de mi sabiduría, de aquellos que no dicen no tengo nada, para yo ser su suplidor. Yo llamo de aquellos que dicen no tengo talento, porque esto no es del que quiere. He visto gente que quiere ser pastor, que quiere tener un llamado y no pueden. Pueden intentarlo y no tienen éxito. Yo he visto iglesias donde yo vengo, hay iglesia Maranata, iglesia tal. Y yo siempre voy a esa iglesia o he pasado por ahí y he visto a la misma vieja que fumaban cachimbo. Ahí están, las mismas 7 personas, las mismas 10 personas,
no hay avance, no hay crecimiento. Usted dirá, ¿está menospreciando? No, no se equivoque con eso. Estoy diciendo que donde Dios está, tiene que haber crecimiento. En la vida del creyente tiene que haber crecimiento. ¿Cuánta gente? Usted dice, ¿cuántos años tiene en el evangelio? 50 para la gloria de Dios. Pero, ¿qué ha hecho relevante? ¿Cuántas almas te ha ganado para el Señor? ¿Cuánta gente ha sido edificada por ti? No, yo no me mezclo. Voy a la iglesia y aleluya y me voy por ahí. Esa no es la vida que Dios nos llamó a vivir. Dios nos manda al mundo. Vaya al mundo a ganar almas. Vaya a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Vaya a libertar a otros como el Hijo también te libertó a ti. Dale amor a otros como el Señor ha sido contigo. El Señor nos trata a nosotros VIP. Y tenemos que creer que los otros se ganen el amor o se ganen algo para nosotros poder ser generosos con ellos. Nosotros no hicimos nada y el Señor nos trató VIP. Nos trató tan bien, algo preferencial. Estamos sentados al lado de la mesa con el Rey, en un lugar preferencial. Y así el Señor nos manda que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Compartir, levantar a alguien. No hay que criticarlo el que se cae, hay que levantarlo. Hay que motivarlo, hay que decirle, tú puedes, no renuncie. Me voy de la iglesia porque allí no hay amor. Dice, pero vete a la discoteca que te dan un par de botellazos y nunca te vas de ahí. Vete donde los brujos que te cobran hasta por entrevistarte. Y a la iglesia está mendigando que para darle al Señor, para la obra del Señor. Y tú ves lo que se está haciendo y lo que estamos haciendo para el Señor. Y aún así eres maceta, roca. Entonces los brujos, aquí venía una señora y me dice, pastor, yo no diezmo porque gano muy poco. Y me llama que se fue de la iglesia y me dice, pastor, cometí el error más grande de mi vida. Dice, una bruja me hizo pactar con ella y tenía que darle $10,000. Y el brujo me prometió, el brujo o la bruja me prometió que me iba a liberar a mi esposo que se murió, que lo vendieron y que estaba en Haití como un esclavo. Pero la señora había conocido del Señor. Y dice ella, ahora tengo miedo porque ya le pagué 5,000 y mi esposo no aparece. Y la bruja me dijo que si yo no le pago el dinero, me va a matar. Y dice, yo no puedo ni dormir porque escucho cosas. Siento que la bruja viene y me arrastra. Una vida de pánico. Y yo meditaba en esto y decía, pero tú no diezmas si gana $300, $30 al Señor y va donde esa bruja y le da $10,000. Yo quise sentir algo por dentro y dije, toma ahí. Pero después dije, no. Hay que tener compasión y amor. Porque imagínate, a veces con las cosas de Dios somos tan agarrados. Hasta para adorar a Dios lo hacemos a veces con mediocridad. Y cuando se trata de gritar por el partido de fútbol, eso sale del alma. Cuando gana el equipo y cuando es para Dios, te cuesta decir aleluya. Te cuesta mover la mano porque como que tiene el triste esa mano. Entonces, cuando es para Dios, tiene que ser lo mejor. El Señor lo dio todo en la cruz del Calvario por nosotros. No podemos servir a Dios con reserva. Todo lo que tenemos es de Él. Nosotros somos de Él. Porque a veces nos ponemos tan duro y tan fuerte y hasta nos frustramos tanto que decimos, me voy de la iglesia porque allí no hay amor. ¿Cuánta gente se ha ido al mundo? Y yo estoy seguro con la excusa de que en la iglesia no hay amor. Me imagino que allí son amados grandemente en el mundo. Imagino que lo tratan muy bien.
La familia lo trata bien, en el trabajo lo trata bien. Porque para tú irte de un lugar a otro, te tratan bien. A ver si no las excusas de la gente cuando quiere irse al mundo. Porque una vez que tú conoces al Señor, puede pasar debilidades, deseo de traerle la renuncia. Yo he estado en ese y le he dicho: Señor, te voy a traer las cartas de renuncia. Yo quiero renunciar. El Señor me ha dicho: bástate en mi gracia, que mi poder se está perfeccionando en tus debilidades. Cuando no nos sentimos aptos de estar en una iglesia, porque creo que las iglesias nos enseñaron que para ser cristiano tú tienes que estar apto. Tú tienes que ser santo para ser cristiano. Para ser cristiano tú tienes que estar perdido. Tú tienes que estar en pecado y tú calificas para ser hijo de Dios. Porque a los pecadores fue que Él vino a buscar. A los que están sanos, eso no necesitan. Los que se creen perfectos no necesitan. Pero a usted lleno de imperfecciones, yo que estoy lleno de imperfecciones, el Señor dice: yo vine a buscarlo a ustedes. Ustedes necesitan del mejor médico. Ustedes necesitan sanidad. Aquellos que fueron heridos, aquellos que fueron maltratados, aquellos que están pasando una temporada difícil, yo vengo por ustedes, te dice el Señor en esta mañana. Vine por ti. Josué es un hombre ayudante del gran Moisés, que vio a Dios, que Dios se le reveló de muchas formas, vio muchos milagros. Y Josué fue un servidor, un siervo. Le llama la Biblia un sirviente de Moisés. Ahora, cuando Moisés muere, el hombre queda sin un mentor, queda sin pastor, queda solo. No sabe qué hacer, no sabe cómo manejar la situación con Dios. No tiene una intimidad y una relación como el gran Moisés, porque Moisés se iba solo a hablar con Dios. Así que Josué se quedaba y no tenía experiencia sobrenaturales con Dios, ni tanta experiencia con el pueblo. Y ahora le toca tomar el mando de este gran ministerio, de este gran llamado. El hombre siente pánico. El hombre no tiene experiencia. Tiene tanto miedo que no encuentra qué hacer. ¿Qué va a hacer ahora? Porque era diferente cuando el líder lo mandaba. Él sabía que ya Dios le había hablado al líder y él iba bajo la cobertura. Ahora no sabe. Dios tiene que tratar directamente con él. Posiblemente pensó en su momento que pongan a otro. ¿No habrá algún hijo de Moisés por ahí que lo pongan? No, es a ti que te está llamando. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: no estoy apto para esto? Yo voy a renunciar porque esto no es lo mío. No tengo la capacidad. Dios te llama y te dice en este día: a ti fue que te llamé. A ti fue que te escogí. A ti. Dios te está haciendo un llamado especial. Un llamado único. Y Dios le dice, después que Moisés muere, le dice a Josué: ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, porque el tipo tenía miedo. Ve que lo presentan como el gran Josué, el gran conquistador, pero estaba lleno de miedos, estaba lleno de temores, no tenía experiencia. Posiblemente a lo que Dios te está llamando es algo nuevo, que tú no tienes experiencia. Y Dios te va a preparar en el camino. Esta iglesia está a punto de dar un paso gigantesco, que lo que otras iglesias le ha costado 50 años, Dios dentro de su amor, su infinita misericordia, lo ha permitido que lo logremos en 10 años, con altas y bajas, sin recursos, sin fuerza, sin una gran institución que nos supla finanzas. Porque cuando Dios dice: mi gracia está sobre ti, Dios te va a abrir las puertas. Pero acuérdate que el primer paso lo das tú. Para el milagro el primer paso lo da el hombre, la iniciativa. Tú das la iniciativa y Dios se fija en eso y Dios premia
ese paso. Y Dios le dice aquí: no tengas miedo, ni te desanimes. El tipo estaba lleno de desánimo. Y cuando el desánimo viene, quiere renunciar. Cuando el desánimo viene, tú dices: no, mejor me aparto. No, voy a soltar todo cuando llegue el desánimo. Pero Dios se lo prohíbe a Josué. Y te lo prohíbe hoy a ti. No te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No te desanimes. Son 4 palabras claves. Y este es el centro del mensaje. Sé fuerte y valiente. Y alguien dice: pero soy débil. Y el Señor dice: el que es débil, grite que es fuerte. Que es fuerte. Sé fuerte y valiente, porque de los cobardes nunca se ha escrito nada. Dios anda buscando gente valiente que den el primer paso, que digan: yo le creo a Dios, yo le creo a un milagro, yo voy a seguir avanzando. Aunque no vea lo que está del otro lado, yo voy a seguir avanzando, porque tengo una palabra sobre mí, porque el Señor está conmigo. No tengas miedo. Pero ¿cómo? Si el hombre se está muriendo de miedos, va a lo desconocido. Y me imagino que dice: pero ni siquiera Moisés pudo llegar a la tierra prometida. Imagínate yo. Quizá empezó a compararse con el líder, pero ya había una presencia y una cobertura que también hoy está sobre ti. Ya Dios había dicho la palabra, y cuando Dios dice algo se cumple, porque se cumple. Dios ha dicho que tú eres bendecido, que tú eres prosperado, que tú estás sano, que tú estás en victoria. Tienes que verte como Dios te ve. Restaurando vidas. Restaurando vidas. Con el pastor Dionel Plasencia.